Hola de nuevo. Esta es la segunda parte del tema 22 que trata sobre la recogida y transporte de muestras y la gestión de residuos. Lo hemos partido en dos porque es un tema un poco largo y así puede ser un poco más operativo, que hagáis primero, veáis la clase de toma de muestras y hagáis los test correspondientes y ahora veáis la clase de residuos y después volváis a hacer también los test correspondientes a esta parte. Vemos en principio, y es súper importante, quedarse con el esquema. Esta parte de residuos se basa en la ley de gestión de residuos. Luego tenemos un protocolo que es del SESCAM, que se ha modificado en 2021 y lo vamos a ver también. Vamos a ver las dos cositas, cambia muy poco, pero lo vamos a ver también porque igual no sabemos en qué se van a basar para hacer las preguntas del examen. El esquema es muy parecido, hay alguna cosita que se diferencia y mi recomendación personal es que igual que tenéis este esquema, luego cuando veamos el protocolo de residuos del SESCAM, os hagáis otro esquema del estilo para que veáis las diferencias entre uno y otro. Lo podáis visualizar mejor y a la hora de que os hagan una pregunta que os puedan poner sobre la ley o sobre el protocolo, vayáis directamente, no tengáis dudas, qué ponía en la ley, qué ponía en el protocolo. Y esto es también súper importante que lo hagáis vosotros, porque al mismo tiempo que se hace, se entiende y se estudia. No es lo mismo verlo así como lo tenéis ahora mismo en la pantalla, que verlo cuando lo hacéis, cuando lo hace cada uno a su manera. Entonces vamos a ver lo primero, la clasificación de los residuos se divide en dos grupos. Grupo 1, que son los residuos sanitarios no peligrosos, y el grupo 2, que serían los residuos sanitarios peligrosos. Dentro del grupo 1 tenemos dos clases, clase 1 y clase 2, y en el grupo 2 tenemos clase 3, 4, 5 y 6. Clase 1, residuos generales. Residuos sólidos que no han estado en contacto con los pacientes, por ejemplo, las papeleras de oficinas y poquito más, porque en un hospital lo que no ha estado en contacto con los pacientes pues suele ser de consultas, basura que se genera en las consultas en la oficina, algunos residuos quizás de cocina, pero bueno, estos son generales, no han estado en contacto con pacientes. Clase 2, residuos sanitarios asimilables a urbanos, es decir, son residuos sanitarios que se generan con la actividad sanitaria, pero se pueden juntar con los residuos urbanos domésticos, digamos, con los residuos que salen de los domicilios. A la hora de luego el gestor, cuando se van a eliminar los residuos, los pueden juntar. Los residuos sanitarios asimilables a urbanos son los residuos sólidos resultantes de la actividad sanitaria asistencial, curas analíticas, intervenciones quirúrgicas, etcétera. Bueno, todo lo que normalmente tiramos a la basura en una habitación de un paciente, en quirófanos, lo que tiramos en los contenedores, en las bolsas negras, la basura general, no en los contenedores específicos que desechamos, por ejemplo, las bolsas de los sistemas de aspiración y demás, no. Lo que son las papeleras o contenedores de bolsa negra normal. Dentro del grupo 2, la clase 3, residuos biosanitarios específicos. Aquí tenemos 9 grupos. Esto yo diría que no es importante memorizar los 9 grupos, pero sí saber dentro de qué clase se encuadran
cada residuo. En el grupo 1 tenemos los residuos de pacientes con infecciones altamente virulentas. En el grupo 2 los residuos de pacientes con infecciones de transmisión fecal-oral. Grupo 3, residuos de pacientes con infecciones de transmisión por aerosoles. Daros cuenta que estos serían los contenedores, bueno, las bolsas rojas, lo que sacamos, por ejemplo, de las habitaciones de pacientes que están aislados, que van en otro tipo de bolsa para identificarlo y separarlo del resto. Estarían encuadrados en la clase 3. Equipos y filtros de diálisis de pacientes portadores de VIH, hepatitis B y hepatitis C. Residuos punzantes o cortantes. Estos son los contenedores amarillos donde echamos siempre las agujas, los bisturíes y demás. Grupo 6, cultivos y reservas de agentes infecciosos. El 7, residuos de animales infecciosos. 8, cantidades importantes de líquidos corporales, especialmente sangre humana. Ahora lo vamos a ver todo más detenidamente, pero veis, cantidades importantes. Porque de lo que dice la ley es que las bolsas que contienen más de 100 mililitros de líquido se encuadran en esta clase, en la clase 3. Los que tienen menos de 100 mililitros pueden ir a la papelera normal. Eso es lo que dice esta ley. El grupo 9, residuos anatómicos humanos no conservados en productos químicos, es decir, por ejemplo, en formol. La clase 4, residuos citotóxicos o citostáticos. Presentan riesgos carcinogénicos, mutagénicos y teratogénicos. Carcinogénicos, que pueden producir cáncer; mutagénicos, que pueden producir mutaciones en los fetos; y teratogénicos, que pueden producir malformación en los fetos. Clase 5, residuos químicos, y aquí tenemos residuos líquidos y sólidos. En los líquidos nos dice que no deben mezclarse y hay varios grupos, luego lo vamos a ver, que tampoco serían muy importante memorizarlos. Residuos sólidos, que serían el grupo 4.2 y grupo 5, y los restos anatómicos conservados. Clase 3, grupo 9. Aquí estarían en la clase 3, grupo 9, los residuos anatómicos humanos no conservados en productos químicos, y aquí en la clase 5 los conservados en productos químicos. En la clase 6, los residuos industriales, pilas, fluorescentes, grasa industrial, baterías de plomo, etc. Esto como esquema para visualizar cómo se clasifican los residuos. Ahora vamos parte por parte. La clasificación y segregación de los residuos. Responsabilidades. ¿De quién es la responsabilidad? Los trabajadores del centro son los responsables de etiquetar y clasificar. Es decir, el personal de limpieza que retira un contenedor de algún tipo de residuo especial, que no sea basura que vaya al contenedor a residuos urbanos, sino un contenedor amarillo, por ejemplo, de las agujas, el personal de limpieza que lo retira es el encargado de etiquetarlo. Clases de residuos. Lo acabamos de ver. Vamos a pasar esto por alto porque acabamos de verlo. Grupo 1, clase 1, clase 2, grupo 2, clase 3, 4, 5 y 6. Acabamos de verlos todos. Residuos sanitarios no peligrosos, grupo 1. Dentro del grupo 1 tenemos la clase 1, residuos generales, sólidos que no han entrado en contacto con pacientes y se eliminan en bolsas negras o grises de Galga 69, que posteriormente se introducirán en bolsas grandes de Galga 200. No requieren medidas especiales de gestión ni dentro ni fuera del centro sanitario. En la clase 2 tenemos los residuos sanitarios, estos ya son sanitarios, asimilables a urbanos. Son residuos sólidos resultantes de la actividad sanitaria asistencial, no incluidos en la categoría de residuos biosanitarios específicos. Se eliminan en bolsas negras o grises de Galga 69, que posteriormente se introducirán en bolsas grandes de Galga 200. Vemos que para todo el grupo 1, clase 1 y clase 2 son las mismas bolsas. Grupo 2. Residuos sanitarios peligrosos. Dentro de este grupo 2 tenemos la clase 3. Ya hemos visto
¿qué engloba esta clase 3? Grupo 1 lo vamos a volver a repetir y por más que lo repitamos no nos vamos a cansar porque esto es como todo, a fuerza de repeticiones nos tenemos que ir quedando con ello. Clase 3, grupo 1. Residuos de pacientes con infecciones altamente virulentas. Grupo 2, residuos de pacientes con infecciones de transmisión fecal-oral. Grupo 3, residuos de pacientes con infecciones de transmisión por aerosoles, mascarillas, gafas nasales, guantes, etc. Grupo 4, equipos y filtros de diálisis de pacientes portadores crónicos de las siguientes enfermedades virales, independientemente de su contenido en sangre, de la cantidad: VIH, hepatitis B y hepatitis C. Grupo 5, residuos punzantes o cortantes con independencia de su origen. Grupo 6, cultivos y reservas de agentes infecciosos. Grupo 7, residuos de animales infecciosos. Grupo 8, cantidades importantes de líquidos corporales, especialmente sangre humana. Y aquí ya especificamos recipientes conteniendo más de 100 mililitros de líquidos corporales y muestras de sangre o hemoderivados en cantidades superiores a 100 mililitros. Si son menos de 100 mililitros, se engloba en el grupo 1, clase 2. Grupo 9, residuos anatómicos humanos, tejidos o partes del cuerpo de pequeña entidad. Los residuos producidos en pacientes aquejados de la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, de las vacas locas, tienen un tratamiento especial como material específico de riesgo. Esta enfermedad se transmitía por priones, que es un tipo de virus, el más difícil de eliminar. Luego lo veremos con el tema de desinfección y esterilización. Clase 4. Residuos citotóxicos o citostáticos, los restos de medicamentos citotóxicos, que serían las quimioterapias, por ejemplo, y todo el material que haya estado en contacto con ellos. Residuos químicos, los líquidos no deben mezclarse. Grupo 1, disolventes halogenados. Grupo 2, disolventes no halogenados. Grupo 3, líquidos con metales. Grupo 4, especiales. 5, medicamentos caducados. 6, líquidos radiográficos. 7, soluciones de los autoanalizadores. Residuos sólidos, grupo 4, especiales, y grupo 5, restos de medicamentos o medicamentos caducados, que serían los medicamentos que devolvemos al punto SIGRE de la farmacia, pues se englobaría aquí. En el grupo 2, clase 5, y a su vez grupo 5. Esto no es importante, creo, memorizarlo. No suelen ahondar tanto en las preguntas en estas clasificaciones. Clase 6, residuos industriales, las pilas y también, por ejemplo, las placas de radiodiagnóstico, los fluorescentes, trapos contaminados, grasa industrial, etc. ¿Cómo se eliminan? ¿En qué contenedores se eliminan? Por ejemplo, ya hemos visto antes el grupo 1 y 2, pues ahora el grupo 2, clase 3, se eliminan en contenedor homologado negro con tapa verde. Dentro de la clase 3, el 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. El grupo 5, los residuos punzantes en el contenedor amarillo. Y el grupo 9, que es el material específico de riesgo. El grupo 9, que es el material específico de riesgo, se elimina en contenedor específico negro con tapa roja. En la clase 4, del grupo 2, los residuos citotóxicos se eliminan en contenedor azul homologado con tapa azul, o aunque tenga una tapa negra. El contenedor azul es de citotóxicos. Y recordar, cualquier objeto que esté contaminado con estos medicamentos citotóxicos van al contenedor azul. Es decir, un paciente le están pasando un ciclo de quimioterapia. Se le va la vía, se le moja la sábana, se le moja el pijama, todo al contenedor azul, todo se quema, todo se desecha. No se lava nada que esté, ni se limpia ni nada. Todo lo que se haya mojado con el residuo citotóxico se desecha en el contenedor azul. Otra cosa es que se moje la barandilla de la cama, pues que se limpia. Pero todo lo que se pueda desechar se desecha.
La clase 5, residuos químicos sólidos. Se eliminan en contenedor negro homologado con tapa amarilla. Los líquidos se eliminan en garrafas blancas de 10 o 25 litros. Normas para la segregación y el envasado. Normas generales. Todos los contenedores son de un solo uso y no se deben revestir con bolsa. Normalmente, muchas veces en la vida práctica, digamos, sí que dentro de los contenedores se pone una bolsa. No se debe vestir con bolsa. El contenedor, cuando se cierra, es hermético, ya no se puede volver a abrir. No sirve de nada que tenga bolsa o no. Todos los contenedores deben contener un peso mínimo de residuos de 9 kilos en los envases de 60 litros y 5 kilos en los envases de 5 litros. Es decir, los contenedores grandes como mínimo 9 kilos para que sea operativo, para que se aproveche bien, y 5 kilos en los pequeños. Los envases se depositarán en el suelo para prevenir la caída a distinto nivel y nunca se dejarán en zonas de paso y se mantendrán alejados de cualquier fuente de calor. Normas específicas. En la clase 2, los residuos asimilables a urbanos. Hay que evitar el contacto directo con el residuo mediante uso de guantes. No se deben tocar con esos guantes ninguna persona, objeto o superficie. No se deben manipular ni trasvasar residuos. Es decir, una bolsa que tiene un poquito, pues lo vamos a vaciar en otra bolsa que tiene otro poquito y así hacemos. No se deben trasvasar. Mantener cerradas las tapas de los contenedores sin presionar hasta que no se quiera eliminar ese contenedor, hasta su recogida, porque es hermético. La eliminación de residuos líquidos biológicos en pacientes sin infecciones, cuando es de menos de 100 mililitros, su eliminación es por el sumidero. Si no, se elimina como, una vez que se elimina por el sumidero, el recipiente vacío se elimina como residuo en específico clase 2 a la bolsa negra, a la bolsa normal de las papeleras que tenemos por todas partes, para que nos podamos entender. Cuando no se puede vaciar y tiene 100 mililitros, su eliminación como residuo biológico especial al contenedor negro con tapa verde. La orina se elimina por el sumidero. Y su contenedor, es decir, la bolsa, se elimina como residuo inespecífico clase 2, bolsa negra. Esto estamos hablando de la clase 2. Y ahora nos preguntamos, cuando la bolsa tiene más de 100 mililitros, lo hemos visto, ahora lo vamos a volver a ver. Clase 3, residuos biosanitarios específicos. Los envases para residuos punzantes se llenan hasta sus 3/4 partes, nunca lleno del todo. Y una vez lleno se cierra, se introducen los contenedores de residuos negros tapa verde de 60 litros. Clase 4, citostáticos, que lo hemos visto. Las agujas al contenedor amarillo y después se mete ese contenedor amarillo que tiene residuos citostáticos dentro del contenedor color azul. Por ejemplo, en una planta de hospitalización o en un servicio, como os comentaba, donde se ponen quimioterapias, pues si hay contenedores amarillos para las agujas que luego se desechan dentro del contenedor azul y se desecha todo junto. Si es un paciente en una habitación de hospitalización, el único paciente que tiene quimioterapia, bueno, pues en esa habitación va a haber un contenedor amarillo para desechar las agujas que se utilicen con ese paciente. Clase 5, residuos químicos. Nunca hay que desechar líquidos en contenedores de tapa amarilla a menos que estén dentro de otro recipiente. No mezclar en una garrafa residuos de los mismos grupos, porque pueden crear reacción. En cuanto a la manipulación intracentro de los residuos sanitarios, sobre el etiquetado, la etiqueta debe estar fuertemente fijada sobre el envase, identificará el tipo de residuo y el centro productor o la unidad de procedencia. En cuanto a la recogida, los circuitos deben respetar las áreas de limpio o sucio establecidas en el hospital. Los circuitos se refiere a por dónde tiene que llevar el personal encargado de recoger los contenedores, por dónde lo tienen que transportar dentro del hospital. Tienen circuitos imaginarios, son circuitos que los tienen organizados para llevar lo limpio
para que pase todo lo limpio, y otros circuitos para lo sucio. Por ejemplo, hay ascensores específicos solamente para transportar basuras y demás. El horario de recogida debe ser el de menor afluencia de personal en el circuito y los ascensores se dedicarán solo a ese fin. Transporte. Las bolsas no deben ser arrastradas por el suelo porque se pueden romper. No serán traspasos de residuos entre envases ni entre bolsas. Los residuos clase 1 y 2 se evacuarán al menos una vez al día. Los de clase 3 y clase 4 se evacuarán cuando los contenedores estén llenos o cuando produzcan malos olores. En cuanto a la acumulación, ¿dónde se acumulan los residuos? En los centros en que dispongan de zonas de almacenamiento, los residuos clase 1 y 2 no se mantendrán más de 12 o 24 horas, eso se recogen todos los días, como cuando va el camión de la basura recogiendo contenedores por las calles, todos los días. Los residuos clase 3 y 4 pueden ser acumulados hasta que cumplan las condiciones de llenado, entre otras cosas porque están en contenedores herméticos, no en bolsas como los de clase 1 y 2. Condiciones del depósito. Estará bien ventilado, iluminado, cubierto y protegido de la intemperie. Tendrá superficies fáciles de limpiar, no tendrá escalones y pendientes superiores al 5%, estará dotado de medidas de extinción de incendios, será de acceso restringido y el local se limpiará después de cada retirada de residuos. Vamos a continuar con el protocolo de gestión de residuos del SESCAM. Este protocolo se basa en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Normalmente, cuando han preguntado en los exámenes, han preguntado sobre lo que hemos visto hasta ahora. Sobre el protocolo, no. Pero este protocolo también es un decreto del 2014. Se basa también, aparte de la ley, en un decreto del 2014 y fue modificado en el año 2021, en junio del año pasado, con alguna cosita. Con lo cual, puede ser, y también se ha oído comentar mucho y tal, puede ser que esta vez tiren de protocolo del SESCAM. No lo sabemos, y como no sabemos nada, pues tenemos que mirarnos las dos cosas, la ley y el protocolo. Básicamente viene a ser muy parecido, y vamos a ver algunas diferencias. Por eso os comentaba que os podéis hacer otro esquema con este protocolo del tipo del primer esquema que hemos visto al comienzo de esta clase, para que podáis anotar las diferencias, verlas a golpe de vista y que se os quede un poco más visual, y a la hora de que os pregunten no dudéis tanto, lo tengáis todo como más encasillado, cada cosita en su sitio. Esta normativa nos da unos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es un residuo? Es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. ¿Quién es el productor de residuos? Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo que ocasione un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos. Es decir, el que genera los residuos. Luego hay veces que algunos residuos los utilizan para crear otro tipo de productos y de ahí vuelven a aparecer otros residuos, pues ese también sería productor de residuos. El poseedor de los residuos es el productor, otra persona física o jurídica que esté en posesión de los residuos en ese momento. Puede ser si están almacenados en el centro sanitario que los ha producido, pues también es el poseedor, o cuando se los lleva la empresa gestora de los residuos, por ejemplo, pues entonces el poseedor sería la empresa gestora. Negociante es toda persona física o jurídica que actúa por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. Gestión de residuos. La recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones, así también como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. Todo esto
A todo esto se le llama gestión de residuos. El gestor es la persona o entidad pública o privada registrada mediante una autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor. Lo que os decía, por ejemplo, en un hospital se producen los residuos, se almacenan, o sea, es el productor y es el poseedor, y luego viene un gestor, una empresa gestora, que se los lleva y hace el tratamiento correspondiente según el tipo de residuos. Recogida es la operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de mantenimiento. Recogida separada es la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico, pues la que se hace con el reciclaje, la de papel, plásticos y demás. Reutilización. Esto es importante, las diferencias entre reutilización, valorización. Reutilización, cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron concebidos. Por ejemplo, una botella de agua, la vaciamos y la volvemos a utilizar, eso es reutilización. La utilizamos para lo mismo, para lo que se concibió. Tratamiento, las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a la valorización o eliminación. Bueno, el tratamiento, pues todas las gestiones que se hacen desde que se genera un residuo hasta que se elimina. Valorización es cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil a sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. Alimentosindesperdicio.blog es una web donde da muchos ejemplos de cómo se valorizan muchos residuos alimenticios en tratamientos de hortalizas, en tratamiento, por ejemplo, fabricar de tomate frito, pues los residuos que generan los tomates luego los utilizan para hacer otro tipo de alimentación para animales, etc. Hay muchos ejemplos para que lo tengáis como ejemplo de valorización, darle valor a un residuo. El reciclado es toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra finalidad. También incluye la transformación del material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno. Eliminación. Cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. Subproductos, sustancias u objetos resultantes de un proceso de producción cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia u objeto, y debe cumplir los siguientes requisitos. Que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado después. Que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a una transformación distinta de la práctica industrial habitual. Es decir, por ejemplo, los residuos del tomate se vuelven a reutilizar, pero se tienen que someter a una transformación posterior para utilizarlos para otro tipo de aprovechamiento. En este caso, los subproductos no se tienen que someter a otra transformación para que sea un subproducto, no un residuo. Que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de producción. Que el uso ulterior o uso posterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos, así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente. Clasificación y contenerización. Clase 1, residuos domésticos. Papel y cartón, color azul, envase ligero, brick, plásticos en general, aluminio, papel de aluminio, los botes, latas de refresco al amarillo, bioresiduos domésticos en la bolsa marrón o contenedores,
fracción resto bolsa negra, residuos voluminosos en contenedores y los aceites usados de cocina, grasas de origen animal o vegetal en el bidón azul. Esto es diferente a lo que hemos visto anteriormente de la ley, ¿vale? Esto sería una clasificación diferente. En la clase 1 antes nos ponía bolsa negra para todo, y aquí en los residuos domésticos, y también se llama de diferente manera, y aquí no hay grupos. En la anterior teníamos grupo 1, clase 1 y 2, y grupo 2, clase 3, 4, 5, 6. Aquí no hay grupos, aquí van directamente las clases, y la clase 1 son residuos domésticos y se eliminan de forma segregada. La clase 2, residuos sanitarios asimilares a domésticos. Serían los residuos consistentes en materiales de un solo uso, ropa, guantes, mascarillas, yesos, material de curas, envases que hayan contenido orina o que la contengan en caso de no ser posible su vaciado a la red de saneamiento, pero si es posible no se deben juntar aquí. Recipientes de drenaje vacíos, bolsas vacías de sangre. Antes dijimos en la otra clasificación que las bolsas vacías con una cantidad menor a 100 mililitros. Aquí no, aquí tienen que ser vacías las bolsas. Siempre que no esté incluido en las clases 3 o 4. Y estos van a ir a la bolsa de color gris. Dice residuos sanitarios asimilables a domésticos porque luego se juntan, se eliminan de la misma manera, no siendo que sean reciclables. Clase 3, residuos biosanitarios específicos. Los residuos producidos como resultado de las actividades de atención sanitaria o investigación que requieren un manejo diferenciado en todas las etapas de su gestión. Pueden presentar riesgo para la salud y el medio ambiente. Aquí se incluyen, igual que en la otra clasificación anterior que vimos, ahí se clasificaban por grupos 1, grupo 1, grupo 2, grupo 3, aquí por letras A, B, C, D, E. En la letra A tenemos residuos procedentes de pacientes con alguna de las enfermedades infecciosas incluidas en el anexo 1. El anexo 1 es un anexo que viene al final del protocolo, que lo tenéis en la web, para que lo podáis echar un vistazo si queréis, o a lo mejor leyendo el protocolo como tal lo veis mejor que aquí con este resumen. Eso ya cada uno, yo lo pongo para que cada uno se autogestione o lo haga de la mejor forma posible, porque aquí de lo que tratamos es de sacar un mejor resultado posible. El anexo 1 es un listado de enfermedades infecciosas, que está en este anexo, que no las tenemos que aprender, ¿vale? Cultivos de reserva de agentes infecciosos y material de desecho en contacto con ellos, restos humanos de escasa entidad, residuos líquidos biológicos sin consideración de residuos infecciosos. Voy así rápido porque es más o menos lo mismo que antes. Objetos cortantes o punzantes, residuos procedentes de animales infecciosos. Daros cuenta que esto es todo infeccioso. Y los residuos biosanitarios específicos se depositarán en contenedores negros, salvo los objetos cortantes o punzantes que se disponen en contenedores específicos de color amarillo. Esto como en el anterior. Y tenemos aquí dos clasificaciones dentro de la clase 4. En la otra clasificación, clase 4, eran citotóxicos. Aquí son residuos de medicamentos, en la clase 4. Que serían 4A, se divide en 4A y 4B. 4A, residuos de medicamentos peligrosos, que serían los residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos, todo el material utilizado en su preparación o que haya estado en contacto con estos medicamentos, incluyendo los filtros de alta eficacia de las cabinas de seguridad biológica, donde se preparan estas medicaciones en los laboratorios. Residuos de otros medicamentos cuyo manejo inadecuado implique riesgo para la salud del personal manipulador. Estos se depositan en envases de color azul y también para los objetos cortantes o punzantes que hayan estado en contacto con estos
medicamentos, en vez de contenedor amarillo como en la otra clasificación anterior de la ley, son también contenedores azules. 4b. Residuos de medicamentos no peligrosos. Medicamentos no peligrosos caducados, así como restos contenidos en recipientes abiertos, comprimidos y cápsulas sueltas. Esto es diferente a la otra clasificación anterior, por eso os digo que os hagáis dos esquemas. Y de verdad que no es difícil, que no os vais a liar. Teniendo dos esquemas lo vais a poder visualizar bien y deben, cuando hagan una pregunta sobre esto, deben especificar una pregunta sobre qué norma. Los sueros y la alimentación parenteral no son medicamentos caducados, sino que se gestionan como residuos sanitarios asimilables a domésticos. ¿Vale? Y esto también es nuevo, esta diferenciación es nueva. Clase 5, residuos químicos, residuos peligrosos de origen químico procedentes de la actividad asistencial o investigadora que no pertenezcan a las clases 3 o 4, entre otros posibles. Los restos anatómicos conservados en productos químicos, residuos que contengan mercurio, disolventes halogenados, disolventes no halogenados. Aquí nos da una lista de tipos de disolventes, reactivos de laboratorio. Aquí viene a ser lo mismo que en la otra clasificación. Como norma general, estos residuos se depositan en contenedores de color rojo o amarillo. Rojo cuando son restos en formol, sólidos contaminados químicamente, etc. No creo que nos pregunten ya a tanto. O amarillo cuando es mercurio, reactivos de laboratorio, etc. Los residuos químicos líquidos se depositan en garrafas de 5, 10 o 25 litros. Los envases vacíos contaminados se depositarán preferentemente en sacos específicos de polietileno. Galga mínima de 400 con soporte metálico, que sería este de aquí. O Big Bag, que sería esta saca de aquí. Clase 6. Residuos industriales y de mantenimiento. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tierras y escombros y aceites usados, minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto. Residuos objeto de regulación propia. Esto ya no se encuadra dentro de ninguna clase, de ningún grupo, pero que tienen una regulación específica. Son los restos humanos de entidad suficiente, que serían cadáveres, restos procedentes de abortos, mutilaciones, operaciones quirúrgicas, amputaciones procedentes de accidentes, y los residuos radiactivos, que se gestionan de conformidad con el Real Decreto 102/2014 de 21 de febrero para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos. ¿Qué es la gestión intracentro? Lo hemos visto también antes. Los residuos sanitarios se deben segregar, envasar y etiquetar en el lugar en el que se producen. Si se producen en consultas, allí se deben etiquetar. Si se producen en hospitalización también, donde se produzcan se etiquetan y luego se mueven. Son los trabajadores los que deben realizar la correcta identificación, lo hemos visto antes también. Veis que esto es un poco repetir lo mismo, pero no está de más. Nunca se dejarán los envases en zonas de paso o lugares que puedan dar lugar a tropiezos, lejos de cualquier fuente de calor. Los contenedores de residuos peligrosos se deben utilizar hasta su llenado y como mínimo 7 kilos los envases de 60 litros, aquí cambia esto, estos kilos cambian, y 5 kilos los envases de 40 litros y 4 kilos los envases de 30 litros. Esta clasificación de los kilos cambia con respecto a lo que vimos anterior. Condiciones específicas. Residuos biosanitarios específicos son las jeringas de plástico sin agujas. Se pueden considerar como residuo de clase 2, siempre que no estén contaminadas con sustancias o fluidos que puedan implicar su consideración como residuo de clase 3 o 4. Los implantes en contenedores de 10 litros de color amarillo y deberán ser etiquetados con una pegatina que ponga implantes. Los residuos líquidos biológicos.
Las excretas contenidas en dispositivos con posibilidad de vaciado se eliminarán por el sistema de saneamiento. Los envases que las contengan, así como las excretas cuando su vaciado no fuera posible, se eliminarán como residuos de clase 2 siempre que no presenten características que determinen su inclusión en una clase distinta. Por ejemplo, que no sean residuos infecciosos, porque ya se englobarían en la clase 3. Residuos químicos. Los envases de garrafa para residuos químicos no se llenarán más del 80% aproximadamente, porque los químicos luego generan gases. Se recomienda no manipular residuos químicos en solitario, siempre acompañado. Incompatibilidades químicas, esto no lo suelen preguntar, bueno, no se pueden mezclar ácidos fuertes con bases fuertes, agentes oxidantes con agentes reductores, etc. Los envases deben permanecer siempre cerrados y solo se abrirán en el tiempo imprescindible para introducir algún residuo, por lo mismo, porque generan gases. Los residuos de encefalopatías espongiformes transmisibles humanas. Pues el Ministerio nos establece esta clasificación. Tejidos de alta infectividad, que son los tejidos del sistema nervioso central, especialmente cerebro, médula espinal y ojo. Tejidos de baja infectividad, pulmón, hígado, riñón, bazo, ganglios linfáticos y placenta. Tejidos, secreciones o excreciones de infectividad no detectable, corazón, músculo esquelético, nervios periféricos, etc. Esto en contenedor rojo. No nos vamos a aprender cada tejido de qué tipo de infectividad es. Eso no nos lo vamos a aprender, pero bueno, está bien verlo y saber que dentro de estas enfermedades se clasifican según la infectividad. Residuos industriales y de mantenimiento. Los residuos de clase 6, aceites usados, etc. Los residuos de ofimática y electromedicina se gestionan preferentemente a través de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. Bueno, que sepamos que los residuos industriales de mantenimiento se clasifican, se gestionan a través de otro gestor. Los equipos de radiodiagnóstico. Hay que proceder a la inutilización del tubo de rayos X antes de eliminarlo. Esto en cuanto a los equipos de radiodiagnóstico. Los filtros de cabinas de seguridad biológica. Se deben introducir en los contenedores específicos destinados a los residuos de dichas clases, que lo hemos visto antes, en el contenedor azul. En caso de que su tamaño impida el depósito en estos contenedores, los filtros se introducen en sacos específicos de galga mínima 400, es decir, más grueso, más fuerte, y se identificará con la etiqueta correspondiente a la clase de residuos a la que pertenecen. Lo más importante de esto es el tipo de residuos, en donde se clasifica, y el envasado. Es lo más preguntable, lo que más se suele preguntar. Normas de envasado, clase 1. Los residuos domésticos, en bolsas de color que corresponda, azul, amarillo, marrón o negro. Y luego, dependiendo de cómo sea de pesado, de grueso y de tamaño, se va a clasificar según el material. Bueno, según el material no. Se va a clasificar en bolsas de material polietileno de baja o media densidad, dependiendo de las características de lo que queremos eliminar. Dimensiones. Las bolsas pequeñas de 50 por 55, una carga mínima de 90, se supone que va a ser objetos poco pesados que no necesita tanta resistencia a la bolsa. Y dimensiones 80 por 105, con una carga mínima de 150. Esto cambia con respecto al otro protocolo. Clase 2. Los residuos sanitarios asimilables a domésticos se eliminan en bolsas de color gris con las siguientes características. Material de la bolsa polietileno de baja o media densidad. Dimensiones 50 por 55 pero una carga mínima de 125. Y dimensiones de 85 por 105 con una carga mínima de 200. Aquí cambian las galgas.
En la primera parte que vimos del tema, en la ley no cambian las galgas, en el protocolo sí. Clases 3, 4, 5 y 6. Como norma general, los envases y sus cierres son realizados de forma que se evite cualquier pérdida de contenido. Materiales que no puedan ser atacados por el contenido ni formar con el contenido combinaciones peligrosas, es decir, que el material con lo que se vaya a introducir dentro del contenedor no va a hacer ninguna reacción. Para los residuos biosanitarios específicos, el SESCAN optará por un sistema de contenedor reutilizable con bolsa de un solo uso y esta será de color rojo y galga mínima de 300. Esto en la ley no lo ponía. Los residuos biosanitarios específicos destinados a incineración o procedentes de enfermedades infecciosas altamente virulentas se eliminarán en contenedores rojos de un solo uso. Una vez utilizados, los contenedores de residuos punzantes y cortantes se introducirán en cajas de cartón homologadas. Esto también es diferente. El etiquetado. La etiqueta la va a poner el personal que retira el contenedor, como ya hemos dicho varias veces. Y esta etiqueta debe contener el tipo de residuo que contiene y el riesgo que tiene. Por ejemplo, si es radiactivo, si es biopeligroso, si es... Cuando se cierra y se pone la pegatina se fecha. Aquí tiene huequecitos para rellenar. Se fecha. El etiquetado de las garrafas de residuos químicos se lleva a cabo por el personal sanitario desde el momento de su primer uso. Cuando se coge una garrafa vacía para eliminar un residuo químico, ahí ya hay que etiquetarla. Sobre todo el tipo de residuo que tiene para no mezclarlo por equivocación con otro tipo de residuo y demás, y lo que la pegatina nos pida. El resto, personal de limpieza. La etiqueta suministrada por el gestor de residuos tiene la siguiente información: código, descripción del residuo y sus características de peligrosidad, nombre, dirección y teléfono del productor, fecha de envasado, naturaleza de los riesgos mediante pictogramas y la identificación del servicio productor. Los residuos biosanitarios específicos clase 3 llevan este dibujito que quiere decir biorriesgo, es decir, 3 círculos y uno concéntrico, biorriesgo. Los residuos de medicamentos peligrosos clase 4A se trata de un residuo peligroso para la salud y viene en el rombo amarillo, y viene así en un cuadrado invertido con un busto con una estrella blanca en el centro. Peligro para la salud. Terminamos este tema. Sé que es lioso, que dos normativas, dos clasificaciones diferentes, es un rollo. Pero lo que os digo siempre, como no sabemos de dónde nos van a preguntar, porque no está especificado en el temario, no nos pregunta por una ley en concreto o un protocolo en concreto, pues tenemos que tener todo en cuenta. Importantísimo, más que estudiar mucho, más que memorizar mucho, los dos esquemas. Y a golpe de vista se ve, ¿vale? Y nada, cualquier cosa ya sabéis, correo electrónico, WhatsApp, teléfono, ¿de acuerdo? Así que un saludo y nos vemos en el siguiente tema.